Así que vamos al segundo libro de los Reyes. Vamos a contar una historia, vamos a tener una historia hermosa, esas que nos inspiran. Y bueno, quiero leerla hoy una vez más y que ustedes también la disfruten. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 8 del segundo libro de los Reyes. Dice, habló Eliseo, vamos a esperar, sí, ahí dice. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, Señor, rey, señor mío, esta es la mujer y esta es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Que el Señor bendiga su preciosa palabra. Acompáñenme, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que en esta noche nos guíe, nos hable y ministre a nuestro corazón. Gracias, Señor. Exaltado, glorificado, eternamente alabado tu nombre, Señor, nombre que se nombra sobre todo nombre, porque eso eres tú soberano sobre todo, Señor. En esta noche hemos venido a este lugar con el propósito de eso, de darte esa adoración que mereces y que, Señor, de nuestro corazón brota y que la traemos con alegría. Pero gracias también por esta noche recordarnos de ti, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú puedes hacer. Recordarnos y traer a nuestra memoria ese conocimiento de que entendamos de que no estamos solos, de que ese Rey, el Todopoderoso, el Soberano, cuida de nosotros, cuida de la iglesia, cuida de su pueblo, tiene misericordia, no se ha agotado la misericordia, que reina, que vive en medio de nosotros. Así que gracias por lo que vas a ministrar en esta noche a nosotros como tu pueblo. Gracias por usarme, gracias, Señor, por que pueda tener el privilegio de ser ese instrumento útil, ese mensajero buen mensajero que trae medicina al pueblo, Señor. Así que Espíritu Santo de Dios toma el control absoluto de todo, de los que estamos aquí hoy de manera presencial, de los que están de manera virtual, y que todos seamos edificados conforme a tu divino propósito. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, como ustedes acaban de escuchar, es una lectura maravillosa, estupenda, que sin lugar a dudas siempre nos va a mostrar, como les decía y oraba, quién es nuestro Dios. El Dios nuestro, Dios que sabe restaurar. Y así titulé esta noche el mensaje, restauración divina. La restauración que Dios hace, restauración divina. Y sin lugar a dudas esta es una palabra cargada de mucha esperanza para todos. Amén. Porque todos necesitamos que esto haga Dios en nosotros, en nuestra familia, en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué? Que nos restaure. ¿Sí es así o no es así? Sí, entonces es una palabra de esperanza, una palabra de confianza
en lo que Dios puede y sabe hacer, ¿sí? Porque sabe, a veces hablamos del Dios omnipotente y sabemos que sí, que Él lo puede hacer y lo hace en amor, en misericordia sobre su pueblo, sobre una humanidad que está deteriorada, ¿cierto? Y por eso la palabra viene de restauración, es con los que en algún momento fuimos afectados, hubo un deterioro en nosotros y necesitamos restauración. Y sabe, tal vez cuando nosotros miramos una casa y tal vez está un poco afectada, decimos, esta casa necesita ser restaurada, ¿cierto? Y entonces viene de pronto el ingeniero, viene el arquitecto, viene el maestro, hace las evaluaciones, podemos hacer esto, podemos quitar. Carlos Valentín me contaba cuando estaba en Portugal que había una materia que se encargaba de todos los monumentos, entonces iban y miraban los monumentos y miraban de manera minuciosa donde podían reforzar, que no cambiaran las estructuras, pero reforzarlas porque eran pues unas construcciones antiquísimas, pero que estaban a punto de flaquear y había que restaurar sin perder la forma o la estética que se había dado inicialmente, ¿cierto? Y bueno, es donde se ponen los cálculos para hacer que sí, que una casa sea cambiada, ¿cierto? Y luego tal vez miramos y tal vez, no sé, usted conozca de algún lugar una casa donde dice, esta casa estaba que se caía y mire cómo la levantaron, cómo la restauraron y cómo quedó de bonita. Esa es la restauración, ¿sí? Esa es la restauración. Tal vez no solo con las casas, bueno, los mismos edificios, un carro, ¿cierto? Que a veces el carro está, mejor dicho, como dice el dicho popular, como una olleta de un loco, ¿verdad? Con golpes por todos lados, la pintura deteriorada, el motor fallando, echando mucho humo. Y luego lo llevan allí al mecánico y de manera minuciosa bajan el motor, bajan la caja, bajan las partes eléctricas, bajan las ruedas, bajan todo, dejan el chasis solo y luego empiezan a hacer la tonería y pintura y vemos cómo tienen esa capacidad de volver a restaurar esos carros. Por eso usted ve muchos modelos de carros antiquísimos, viejos, pero que usted los ve con unas líneas espectaculares y que valen mucho dinero precisamente por eso. Pero son carros que restaurados, ¿sí? Que volvieron a su originalidad, ¿sí? Ciudades mismas, ¿cierto? Que en algún momento son restauradas. Entonces, eso es lo que tal vez quiero hoy tratar de así como todas estas cosas tienen ese proceso de restauración. Hoy tal vez aquí tenemos al frente una historia de esas, donde el que sabe restaurar, nuestro Dios, hace esa obra de restauración en cada uno de nosotros. ¿Sabe qué es lo tremendo? A veces no reconocer que necesitamos ser restaurados, a veces sentir que no, yo estoy bien. Sí, yo estoy bien. Y no reconocer que sí necesitamos que estar en el quirófano divino, como a veces lo digo, ¿cierto? Tal vez haciendo alguna corrección, tal vez haciendo una intervención, que es lo que Dios hace en medio de nosotros. Pues bueno, yo quiero contar esta historia porque esta es una historia de restauración. Tal vez es una historia de restauración igual que muchas, porque tal vez en la Biblia trata mucho de esto. La historia de Job es una historia de restauración, ¿sí? A todo, ¿cierto? Los 40 y pico de capítulos tratan de una historia de restauración, ¿sí? A pesar del hombre ser lo que es, pero dice, no, yo lo quiero mejor, y Dios lo llevó a ser mejor y restauró muchas cosas de lo que tal vez había sido afectado en su vida. Tal vez cuando miramos al pueblo mismo de Israel, cuando es llevado a Babilonia y regresa, ya habla de eso de restauración. Cuando miramos acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto, habla de restauración, sí, porque había un pueblo ya amañado, muchas cosas, pero
pero esa salida es de Dios queriendo restaurar. Cuando miramos a Jeremías hablando en el capítulo 18 de Jeremías acerca de la historia del alfarero, de la casa del alfarero, es una historia de restauración, pero así en la Biblia encontramos muchos casos donde vemos a Dios haciendo eso, trayendo ¿qué? Restauración. ¿Sí? Entonces, quiero compartir esta historia. Voy a ir al recuento. Dice que habló Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios en este momento de la historia. Estoy hablando en el momento en que está gobernando, se cree que estaba gobernando aquí el rey Joram. El rey Joram era hermano de Ocosías, que también había sido rey. Ese rey que hizo famoso a Elías. Ustedes se acuerdan que se enfermó y entonces él quiso ir a buscar a un dios pagano y se encontró en el camino con Elías y dijo: ¿acaso es que no hay Dios en Israel que vas a ir a buscar a un dios pagano? Y entonces dijo: dile que de cierto vas a morir. Y entonces le mandó un escuadrón de 50 varones, de 50 soldados, y Elías fue y le dijo que ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y dijo: bueno, que descienda fuego del cielo, y mató a esos 50. Y luego vino otro y mató otra vez a esos 50. Esa historia hizo famosa a Elías. ¿Sí? Y luego vino otro y dijo: no, Señor, tenga piedad de mí, no vaya a matar igual que mató a los otros. Es que el rey dice que vaya y que lo necesita. Y bueno, el Señor le habló y dijo: ve, no tengas miedo, yo te voy a guardar. Entonces, estamos hablando de ese Ocosías, pero que es hijo de Acab. En un tiempo, tal vez estoy hablando unos 850 años antes de Cristo. En ese tiempo se concibe esta historia, ¿sí? Entonces, estaba Acab como rey, muere, lo matan, viene Ocosías y también muere, y pasa Joram, que es hermano de Ocosías, hijo de Acab. Se cree que él es el que está gobernando aquí en este momento donde se da esta historia, ¿sí? Y entonces, debido a la maldad que había en ese tiempo, dice que Dios advirtió a una mujer especial. Esta mujer era sunamita. Dice que habló Eliseo a aquella mujer. Sí, Eliseo estaba siendo en ese momento el profeta, porque Elías ya había sido arrebatado. Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa. Ojo, mire con lo que le está diciendo el profeta a esta mujer: levántate, vete tú y toda tu casa a un lugar, ¿sí? Ve a vivir donde puedas. Es una historia. Yo estos versículos no los puedo dejar pasar desapercibidos. Es un momento donde está hablando el profeta de Dios. Y tal vez ahorita voy a combinar diferentes posiciones, pero a mí me impacta mucho esto, ¿cierto? Y le dice el por qué. Dice: bueno, váyase de aquí, lo que le está diciendo. Váyase de aquí a donde pueda. Vaya a vivir donde pueda. Y le dice: porque el Señor ha llamado el hambre y va a haber hambre en esta tierra durante 7 años. ¿Sabe? Y yo siempre miro hacia esto de manera delgada y digo: tremendo cuando Dios toma esta decisión de traer disciplina a un pueblo, que es su pueblo, pues que es el pueblo de Israel. ¿Sí? Y ustedes dirán: pero ¿por qué, pastor? ¿Y por qué hace eso? Por lo que les acabo de decir. Reyes totalmente desviados de lo que Dios quería, no tenían en cuenta sus palabras, ¿sí? Y por eso Dios de una u otra manera permitía que esto viniera en medio del pueblo. Esto es duro a veces decirlo desde el púlpito, pero sabe, esta es la verdad, lo que está mostrando la palabra del Señor. La consecuencia del pecado. Esto tal vez lo que nos hace ver es que el pecado es algo serio, es algo complicado, y Dios no tolera el pecado. Si bien se dio tal vez ya al final vamos a hablar de eso, de cómo se dio Él para
perdonar nuestros pecados, pero aún así a veces persistimos nosotros en no querer obedecer a Dios. Entonces viene este momento donde el profeta le dice a esta mujer, bueno, levántese con toda su casa y váyase a vivir donde pueda, porque el Señor ha llamado el hambre y va a haber hambre sobre todo este territorio durante 7 años. Cualquiera pudiera decir, pero no, Señor, tú me puedes sostener aquí. ¿Si es así o no es así? A diferencia de la historia de Ruth, ¿usted se acuerda de la historia de Ruth, que también hubo hambre en Belén? Y se levantó Elimelech con Noemí y se fueron con sus hijos Malón y Kelión y se fueron ¿para dónde? Para Moab. Sí, fue ya una decisión, eso fue decisión personal. Aquí es Dios mismo que le está diciendo, sálgase de aquí. ¿Me estoy dando a entender? Es Dios mismo que les está hablando. ¿Qué hizo esta mujer? Miren la nobleza y la sensibilidad de esta mujer, y ahorita vamos a mirar por qué, o sea, vamos a encontrar el por qué. ¿Sí? Esta mujer inmediatamente, ¿qué hizo? Dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Qué obediencia tan tremenda. ¿Era una cosa difícil? Sí. A ver, váyase a donde pueda. Sí. En otro argot popular, ¿cierto? Como decían en muchos lugares, piérdase de aquí. Sí. La gracia y la misericordia de Dios la iban a acompañar, pero no debes estar en este lugar, no vas a estar aquí. Tal vez Dios la quería liberar, no quería presenciar muchas cosas debido a, sí, tal vez ahorita vamos a mirar debido a por qué, sí. Entonces dice que la mujer se fue con su familia y dice, y vivió en la tierra de los filisteos. Y ustedes saben que los filisteos fueron enemigos de Israel todo el tiempo. Pero allí fue esa mujer, dijo, allí hubo un lugar donde Dios le abrió espacio a esta mujer y a toda su familia, dice, y allí pasó los 7 años. ¿Sí? Pero ella fue literal, ¿cierto? Porque de una u otra manera tuvo en cuenta eso, ¿sí? Dice, y cuando habían pasado los 7 años, dijo, bueno, son 7 años, el varón de Dios, y sabía que era varón de Dios, dijo, el varón de Dios me dijo que 7 años, luego a los 7 años, inmediatamente, ¿qué hizo? Dice, se regresó. La mujer volvió de la tierra de los filisteos, dice, y entonces, como ella tenía tierras, dice, se fue a implorar delante del rey. Amén. Se fue delante del rey a implorar el favor por esas tierras. ¿Sabe? Pues eran tiempos difíciles y parecía que el rey tenía la potestad de tomar esas tierras y usufructuarlas y bueno, darles el manejo conforme ellos querían. ¿Sí? Y entonces es claro ver que esta mujer cuando regresa dice, y mis tierras, lo que yo tenía, ¿sí? Y entonces se fue a implorar el favor del rey, ¿sí? Siendo consciente de eso. Y dice que cuando ella se fue para donde el rey, dice, hubo una ¿qué? Coincidencia, ¿cierto? Esa es la palabra que usamos. Oiga, qué coincidencia. Que el rey precisamente ese día estaba hablando con Giezi. Giezi era el criado de Eliseo. ¿Y qué le estaba preguntando el rey a Giezi? Oiga, Giezi, venga, cuénteme algo. Cuénteme acerca de todos esos beneficios, todos esos favores y milagros que hizo Eliseo. Y empezó a contarle uno a uno. Y le contó lo de la historia de la mujer de aquella viuda que se le había multiplicado el aceite. ¿Sí? Y ustedes miran un poquito atrás y encuentran todas estas historias de cómo en una ocasión sacaron un hacha prestada y se fueron a cortar leña para arreglar el campamento de los hijos de los profetas y se les perdió el hacha y entonces Eliseo tiró un palo y flotó el hacha, que eso es una cosa que, cierto, nos rompe el coco a veces, ¿sí? Pero ahí está mostrándole
mm, Eliseo, Giezi al rey todas estas cosas y empieza a contarle una historia. Y dice, no, póngale cuidado, rey. Esta historia que le voy a contar. Había una mujer de Sunem, y nosotros siempre pasábamos con el varón de Dios, con el profeta Eliseo por ese lugar. Y un día esa mujer hizo parar y dice, y le hizo una pieza especial a él. Y en esa pieza le puso la mesa, le puso una cama, le puso su lámpara, le equipó su piecita al hombre. Y él dice, siempre ella le decía esto, varón de Dios, ya sé que eres varón de Dios. Ven, quédate aquí, reposa y aquí hay comida y mire, ahí le tengo una pieza para que esté cómodo. Dice, y entonces, claro, el varón de Dios viendo todas esas atenciones, dijo, hay que hacer algo por ella. Y entonces, imagínense, y él contándole la historia al rey, el rey ahí poniéndole la atención, ¿sí? Así como son los reyes, ¿no? O sea, juicioso ahí, pendiente de lo que le contaba a Giezi. Y bueno, viene el momento clave porque le está contando acerca de esta historia y le dice, y entonces el varón de Dios me dijo que fuera y le preguntara que si necesitaba algo, que pudiera interceder con el rey o que si necesitaba algún favor con el capitán de la guardia del rey. Dice, no, yo la paso bien. Le contó esta mujer, ¿no? No, yo la paso bien, mi familia parecía que tenían recursos y no necesitaba nada, ¿sí? O sea, no necesita nada de nosotros. Pero entonces dijo, no, pero hay que bendecirla en algo. Le dice, ya sé, es que no tiene hijo y el esposo ya es de avanzada edad. Listo. Y entonces Dios tomó la decisión de bendecir a aquella mujer con un hijo. Y le dio un hijo, de verdad. ¿Y cómo? Si ella no puede, no sé, pero rey, la verdad fue que el profeta Eliseo oró por ella y le dijo, de aquí a un año vas a abrazar un hijo. Y efectivamente nació el muchacho. De verdad, no, o sea, tremendo varón, ¿no? Sí, el profeta Eliseo, me le quito el sombrero, era un tremendo hombre. Dice, pero vino problema, ¿sabe? El muchacho creció unos años y se enfermó, le dio como un dolor de cabeza, algo terrible, no sé, como un aneurisma, y el niño murió. Y usted hubiera visto esa mujer cómo lloraba, porque claro, ella se enamoró, se encariñó con ese hijo, y de ver que se moría, él fue y le reclamó al varón de Dios, le dijo, mire, acaso yo estaba pidiendo hijo, mire, usted me dio hijo y ahora mire qué dolor que tengo. Y fue y se subió al aposento donde estaba el niño, se tiró sobre él y empezó a darle respiración y resucitó, rey. No me cuente. Sí, él resucitó. Estaba muerto, yo llegué y le puse el báculo, pero no, el niño no, estaba muerto. Pero cuando llegó, entró el profeta, dijo, después lo sacó y se lo entregó otra vez a la mamá y dijo, mire, ahí está su hijo. De verdad, sí. Y en esas entra la señora. Entra la que se había ido por 7 años y dice, mire, ella es la señora. Y él es el hijo que el varón de Dios resucitó. Y entonces ahora el rey quería escuchar la versión directa. Dice, cuénteme, ¿cómo fue la historia? Y arranca esta mujer a contarle otra vez también la historia. Dice, y me tuve que ir porque ese varón de Dios, él mismo me dijo que me fuera, porque iban a venir 7 años. 7 años de hambre. ¿Y a dónde se fue mi señora? Dijo, a la tierra de los filisteos. Y no la mataron allá, si son enemigos de nosotros. No, Dios tuvo cuidado de mí esos 7 años. Pero como me dijo que de 7 años y que luego el Señor iba a bendecir otra vez esta tierra, entonces me he regresado. Y aquí es donde viene esa palabra de restauración. Ella se fue cruzado los brazos, ¿cierto? Porque había empezado el hambre. Y llegó al lugar y vivió como ¿qué? Como pudo. Muchachos, hay que hacer rendir hoy el arroz.
Muchachos, hay que hacer rendir la harina. Hay poquito aceite. Pero yo quiero repetir. No, hoy no se puede repetir. ¿Sabe? Como podía. Y yo sé que todos en algún momento hemos tenido eso, ¿verdad? Donde las finanzas se ponen bajitas, como dicen popularmente, la canoa, sí, o se pone alta o se pone bajita, pero en estos casos es como alta. El canasto lo suben alto para que no, ¿cierto? Y ahí está, 7 años. Y entonces viene, después de que escucha el rey esta historia y le dice, bueno, ¿y a qué viene? Dice, no, es que yo tengo aquí unas tierras, nosotros tenemos esto, y le mostró tal vez todo. Y él dice, el verso 6. Voy a tomar desde el verso 5, dice de la siguiente manera. Dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho revivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Eso se llama restauración, restitución, ¿cierto? Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Sabe cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta esto de nuestro Dios, lo que Él hace? Cualquiera hubiera podido decir, bueno, con tal que me entreguen las tierras y me entreguen la casa, lo que yo tenía, listo, arrancamos de nuevo, como buen santanderiano, ¿cierto? No importa, nos ha ido, pero bueno, vamos a empezar de nuevo, vamos a darle otra vez de la mano de Dios. Pero sabe, no, aquí Dios no hace las cosas incompletas. Bien dice el libro de los Proverbios, que usted también lo ha leído, ¿cierto? En el capítulo 10, verso 22 creo que es. Me llama mucho la atención ese verso, ¿cierto? Dice que la bendición del Señor, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sí. Aquí el Señor le había bendecido en algún tiempo y dice, y Él hizo que sus tierras, todo lo que tenía, se devolvieran. Pero además de eso dice que el fruto de esos 7 años se lo dieran completico. ¿Sabe? Mientras ella vivió allá como pudo, Dios estaba obrando y cuando regresó tenía todo lo que de una u otra manera se había podido dejar de tener, ¿sí? Todo lo que producía esas tierras, dice, ahí está el fruto, ¿sabe? Y eso se llama restauración, ¿sí? Cuando Dios hace estas cosas que parecieran locura, ¿cierto? Pareciera que en medio, y tal vez como vemos en otras historias de la Biblia, como la historia de Mardoqueo, que coincidencialmente ese día también, el rey estaba leyendo las memorias del libro y encontró que allí a Mardoqueo había hecho algo y que no se le había tenido en cuenta. ¿Sabe? Es Dios obrando en esos momentos. Es Dios ahí manifestándose. ¿Para qué? Para que su pueblo, las personas, los justos, la iglesia, en este caso nosotros, seamos bendecidos. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué el Señor hizo esto con esta mujer? Y tal vez es donde yo les decía, estas son las respuestas. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Sí? Dios había tenido en cuenta que cuando esa mujer estuvo bien y estaban las cosas bien en Israel, ella tuvo en cuenta que el profeta de Dios, el varón de Dios, se esforzó por honrar a Dios. ¿Sí? ¿Sabe? Y a mí me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Sí. Nadie puede guardar más nuestra vida o lo que somos o lo que Dios nos ha dado que Dios mismo. Sí. Y esto es lo que nosotros tal vez podemos ver en esta historia. Esta mujer había hecho una provisión.
Mientras estaban las cosas, dice, no, yo hubiese podido seguir viviendo holgadamente, pero y tal vez no tener en cuenta la necesidad de los demás, pero él tuvo en cuenta a ese varón de Dios y se preocupó por hacerle su pieza, por hacerle su cama, por acomodarle su mesa, por ponerle su lámpara, porque él estuviera bien. ¿Sabe? Eso se llama honra a Dios, tener en cuenta a Dios, tener en cuenta las cosas de Dios, hacerse unos tesoros en el cielo. ¿Sabe? Ahí es donde tal vez encontramos el porqué de esta historia, de por qué Dios vino a restaurar. ¿Sí? Cómo esta mujer había sembrado en algún momento y daba eso que se siembra, se cosecha. ¿Sí? ¿Sabe? Dios mismo era el que guardaba esas tierras en esos 7 años y aún las hacía producir, aunque ella no las estuviese haciendo producir, pero Dios sí les estaba haciendo producir un fruto. ¿Por qué? Porque ella un día sembró de manera correcta en Dios. Amén. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, esta es la restauración, ¿sí? Y Dios tiene el poder soberano para restaurar, ¿sí? Lo material, en lo físico, ¿sí? Y aquí lo vemos haciéndolo con esta mujer. Digo, no, esta mujer ha regresado, esta mujer es una mujer justa, esta es una mujer correcta, esta es una mujer obediente, porque ante todo vemos que esta mujer, cuando Dios le puso esto en el corazón de honrar al profeta de Dios, dice, lo hizo. Pero no solo eso, cuando el profeta, el varón de Dios le dice, vete a otro lugar, dice, inmediatamente ella tomó la decisión de obedecer. Pero así también cuando se cumplió el tiempo, dice, ahora me regreso porque esto es lo que Dios me ha dicho. ¿Sabe? Y no hay cosa más importante a la hora de restauración que mirar eso, tener en cuenta la palabra de Dios, tener en cuenta el mandamiento de Dios. ¿Sí? Tener en cuenta qué es lo que Dios me ha hablado para yo hacerlo. Y tal vez este era el encargo que Dios tenía con el pueblo en todo tiempo. El pueblo se alejaba, pero cuando el pueblo volvía y recordaba las palabras de Dios y empezaba a obedecer, ahí venía restauración. ¿Sí? Entonces tal vez en algún momento todos hemos sido afectados, todos hemos sido tal vez ¿cómo puedo decir la palabra? Trastocados en nuestra forma de ser y necesitamos restauración. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta las palabras de Dios. Pero si seguro que tenemos el sentir correcto, como tal vez lo tuvo esta mujer, Dios va a traer restauración a nuestra vida. Dios va a traer restauración a nuestra vida. Pero, ¿sabe? Hoy el mensaje yo lo quiero también llevar, o que todos podamos reflexionar sobre una cosa bien importante. Y tal vez a través de esta historia podemos entender que sí, que Dios puede restaurarnos. Tiene el poder y es soberano para hacerlo en el momento que Él quiera, restaurar lo material. Dios lo puede hacer. Y tal vez en muchos momentos el pueblo de Israel, reinos, vivieron eso, de ser restaurados en lo material, en lo físico, ¿sí? Tal vez hasta en lo mismo familiar. Yo cuando veo la historia de José, es una historia de restauración familiar. Unos hermanos que se odiaban, pero al final se amaron. Eso se llama restauración, ¿cierto? El que menos querían fue ahora el más amado. Sí, es una historia de restauración, ¿sí? Entonces, Dios, si miramos la Biblia, Dios es alguien que tiene el poder y sabe restaurar al ser humano, ya le digo, en lo material, en lo físico, porque a muchas personas en su enfermedad, los leprosos, Dios los restauró, ¿sí? En lo familiar, pero ante todo, escúcheme bien, ante todo, esto tal vez es lo medular del mensaje y quiero que lo tengamos en cuenta. O sea, quiero que tengan en cuenta eso, sí. Tal vez hemos sido afectados, hemos sido tal vez desdibujados. La casa ya no es casa, eso parece que no sé, una posilga. El edificio, no mire tan horrible que está. Y así tal vez muchas cosas, el carro, pero
y Dios tal vez pueda traer restauración a nuestra vida en lo físico, nos puede sanar. Yo creo firmemente de lo que Dios puede sanar nuestro cuerpo, sanarnos de la enfermedad, sanarnos, y sé que es un Dios de milagros, yo lo creo firmemente, lo puede hacer, sí, que puede ayudarnos y sacarnos de la ruina. Dios puede hacerlo, yo lo creo firmemente, y Dios lo puede hacer. Y lo he entendido que Él lo hace en el tiempo que Él quiere. Por eso siempre he sido respetuoso de los tiempos de Dios y sé que, vuelvo y repito, Él lo hace. He visto momentos de familias que ha venido la restauración y se ha estado orando y uno como que, ¿cuándo vendrá esa restauración? Y viene, trae Dios restauración en lo familiar. Pero, y quiero que tengan claro eso, o sea, que no se les vaya de la mente eso. Pero ante todo, Dios quiere restaurar la imagen de su Hijo en nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Dice la Biblia que usted y yo fuimos creados a imagen de Dios, pero esa imagen se deterioró. Sí, el imago Dei, la imagen de Dios en nosotros. Pero a través del sacrificio en la cruz del Calvario dice que Él ha constituido y ha puesto mucho personal a trabajar en pos de que todos crezcamos conforme a la estatura de la plenitud de ese varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, pero que todos, escúcheme bien, la imagen de Cristo la tengamos en nosotros, que cada día, como dijo el apóstol Pablo, podamos imitar a Cristo, que podamos caminar como Él caminó. Ante todo, esa imagen quiere restaurar. Por eso no sé cómo esté su vida. Y estoy hablando, vuelvo y repito, y vuelvo y toco los mismos tópicos. Sé que si hay algo que fue afectado en lo material, Dios lo puede restaurar. Y lo digo tal vez aún de manera personal porque como dijo el apóstol Pablo, sé lo que es la escasez. Sé lo que es la escasez, sé lo que es estar ahí al filo de la navaja, pero Dios puede restaurar. Sé lo que es estar enfermo y ver la mano de Dios para sanarme. Y yo quiero que lo tenga claro, escúcheme bien, pero ante todo, Él quiere restaurar la imagen de Cristo en mí. O sea, que cada día, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Cristo en mí. Y esto es lo que quiero que entendamos en esta noche. ¿Sí? Por el pecado, igual que en el tiempo aquel, vino el hambre. Por el pecado vienen tantas cosas, ha venido tantas cosas. ¿Sí? Por el pecado viene la ruina, por el pecado viene la esclavitud. Todo eso se lo he venido enseñando en estas predicaciones pasadas. Esclavitud a muchas cosas, el pecado es eso, esa es la consecuencia del pecado. Sí. Pero tal vez nosotros en la imagen de Cristo también el pecado es el que ha desdibujado la imagen de Cristo. Y por eso Dios se propone restaurar en nosotros y que veamos esta restauración divina en cada uno dentro de nosotros. ¿Sí? Y vuelvo y repito, no lo digo tal vez en un pasaje de la Biblia, en muchos veo este patrón de manera sistemática en la palabra del Señor. Por eso quiero que queden claros con esto, que además de pedir la restauración de la imagen de Cristo a través de ustedes, de mí mismo, ¿cierto? Que a partir de ello podamos empezar a decir, sí, Señor, y la imagen tuya a través de mí, pero gracias también por restaurar mi economía, gracias por restaurar mi familia, gracias por restaurar mi salud, gracias, Señor, y nos peguemos a ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es sabio y esto es lo que la palabra nos enseña, y que no permitamos que el pecado siga siendo de las suyas. Y tal vez para terminar voy a llevarles a una historia que es bastante fuerte, pero les digo que
que aquí el Señor envió ese momento de hambre, permitió ese momento de hambre para traer disciplina al pueblo, para hacerles entender, ¿sí? Y así en muchas ocasiones, pero voy a llevarles a una historia, y con esta quiero terminar, que está en Joel, en el libro de Joel capítulo 2. Y esa historia, yo sé que si los que la han leído tienen idea de lo que está tratando ahí el profeta Joel, que fueron tiempos bastante difíciles también. Dice de la siguiente manera, capítulo 2 de Joel. Dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad. O sea, lo que Dios estaba queriendo traer en ese momento para el pueblo era complicado, ¿sí? Y bueno, les muestra qué es lo que deben hacer, y porque va a venir un tiempo difícil. Pero ya en el verso 12, después de mostrar algunas cosas, en el verso 12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Si nota, mira a dónde quería llevar el Señor al pueblo en ese entonces. Porque tal vez se rasgaban sus vestiduras, dicen: no, yo no quiero que me muestren que están compungidos, esto no. Miren el corazón de ustedes cómo está. Sí, que están lejos de mí, que el pecado los ha hecho alejar, que el pecado los ha esclavizado. Por eso dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite. Mire cómo pasa de un momento donde él está irado, pero si el pueblo se convierte, si el pueblo se vuelve a él, como ya allá hablamos de que él hizo venir el hambre, permitió el hambre, pero ahora que dice, aquí está diciendo: mira, va a venir pan. Dice: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá a su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Eso es restauración. Porque los árboles llevarán su fruto. Eso será restauración. La higuera y la vid darán sus frutos. Eso es restauración. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Eso es restauración. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré. Eso es restauración. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tremendo esto. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Allí igual, en el tiempo de Joram, de esta viuda, también habían hecho lo malo, y dice: y Dios permitió. En el tiempo de Joel mandó un ejército especial, dijo: bueno,
O se vuelven a mí o se vuelven a mí. Pero sabe, y a esta mujer fue librada, ¿por qué? Porque había hecho siembras y por eso le dijo, vete a un lugar donde puedas y de allá vuelves y vas a tener restauración de parte de Dios. ¿Y qué clase de restauración? Esa restauración maravillosa, total, como digo yo. ¿Sí? Aquí en Joel está mostrando otra vez esa faceta donde Dios dice, y los voy a restaurar. ¿Sí? Dice, aunque yo envié un ejército para disciplinarlos, para que ustedes aprendieran, pero venga, yo puedo volver a restaurar esto. Por eso dice, yo soy quien hiero y yo soy quien sano. ¿Sí? Y por eso en el verso 26 de ese Joel empieza a decir lo siguiente, con esto termina ahí esa parte. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Eso es restauración. Esto es restauración. Yo le pregunto, ¿quieren restauración? La condición está en Jesús. ¿Sabe? En tiempos de Joel les dijo, convertíos con lloro, con ayuno, vuélvanse al Señor. ¿Sabe? Los apóstoles iban por todos lados diciéndoles, Dios va a traer restauración, pero arrepentíos y creed en el Evangelio, arrepentíos y crean en la obra del Señor Jesucristo. ¿Quieren restauración? Tiene que haber esto, hermanos. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento para pedir perdón por esos pecados y abandonar y salir de esos pecados con la guía del Espíritu Santo, sabiendo que ya hay un Cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesús mismo, para que esos pecados no sigan trayendo toda esta consecuencia de daño a nuestra vida y deterioro, porque tal vez nuestra vida se ha deteriorado, las finanzas, la economía se deteriora, la salud se deteriora, la familia se deteriora. ¿Por qué? Por el pecado, pero Dios ha prometido traer transformación, ha querido traer restauración, restitución. Y por eso dice, arrepiéntase y crean en el Señor Jesucristo. Crean en la obra expiatoria de la cruz, donde son perdonados nuestros pecados y somos reconciliados con Dios. Y en esa amistad con Dios vamos a ser restaurados, mis amados hermanos. En esa amistad con Dios. Él mismo lo dijo, el adversario, el diablo, ha venido para matar, robar y destruir. Pero si nosotros estamos en Cristo, en Jesús, Él vino a deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia. Eso es restauración. ¿Sabe? Yo desde que pude entender el mensaje del Evangelio dije, quiero hacia ellos, Señor. No hay otra oportunidad más linda en la vida sino la que Dios nos da. Por eso de nuestro lado está. Sí. Y vuelvo y repito, tal vez ahora como iglesia puedan venir momentos de prueba como el que vino para esta mujer, pero seguro siempre en la mente de Dios ha estado la restauración. Por eso si usted ve que algo en su vida se ha afectado, sigamos de la mano de Dios, sigamos creyendo, sigamos obedeciendo como esta mujer, porque va a venir restauración para nosotros. Amén. Ahora, no me vayan a tomar, va a venir restauración. No, ojo, porque ya les he hablado acerca de qué se necesita para que haya restauración. A algunos les habló, convertidos, conviértase. A los Valentín les hablaba el domingo, el pasillo, ¿cierto? Y la puerta a Jesús. Si no entras por esa puerta, complicado. Vamos a seguir peleando en la vida y aún vamos a pelear contra Dios, pero sabe, si no doblegamos nuestra cerviz para reconocer nuestro pecado
de manera responsable delante de Dios y humillarnos delante de Dios y reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador, volvernos en amistad con Dios, porque mientras haya pecado es como si estuviéramos alejados, enemigos de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Pero sabe, a través de Él somos reconciliados, y estando reconciliados va a venir restauración. Restauración, esa es la obra del Espíritu Santo. Regeneración, transformación, cambio, nueva criatura, cosas mejores. Sí, y ahí está, por eso miramos hacia este escenario y decimos: gracias, Dios, por lo que quieres hacer en medio de nosotros. Y yo pido al Señor que traiga restauración en todo. Pero ante todo, vuelvo y repito, que si hay algo que se pueda proyectar a través de Idelán Florida Blanca, sea la imagen de Cristo a través de todos y cada uno de nosotros. Como dijo el apóstol Pablo: Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Sí. Entonces, esto es, mis amados hermanos, y si a partir de ello, que sea restaurada la imagen de Cristo en nosotros, empezamos a que sea restaurada nuestra familia, empezamos a que sea restaurada nuestra salud, empezamos a pedirle al Señor que aún restaure nuestra economía, todas las cosas que se han deteriorado. Usted sabe qué cosas están deterioradas. Y sé que hay algunas cosas que están deterioradas. Usted dice: ya no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Sí, el Señor sí sabe cómo hacer. Y Él lo sabe hacer. Y tiene el poder soberano para hacerlo, como lo hizo con esta mujer. ¿Sabe? Aún entendiendo algo, que Dios hace las cosas aún más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como dijo el apóstol Pablo. Y esto fue lo que se dio con esta mujer. Esta mujer recibió mucho más de lo que ella quería. Dijo: yo quiero las tierras y las casas, lo que tenía. Dijo: no, señora, le vamos a entregar las tierras, las casas, pero le vamos a dar el fruto de los 7 años de ello. Eso se llama restauración al modo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie un momento. Y que ponga su vida delante del Señor. Usted sabe cómo está. O sea, no vaya a decir: no sé qué me está pasando. No, usted ya sabe qué puede estar pasando en su vida. Y solamente dígale: Señor, quiero ver ese Dios. Dígale: quiero ver ese Dios que vio la tsunamita, ese Dios de restauración en mi vida. Y pídale al Espíritu Santo que lo guíe. Dígale: Espíritu Santo, guíame. Ayúdame, yo creo en lo que tú puedes hacer. Tú eres Dios de restauración. Aún pídale al Espíritu Santo que le haga ver el pecado como es. Y que nos haga ver el pecado como Dios lo ve, no como nosotros, porque a veces nosotros el pecado lo vemos como con cierto deseo. No, el Señor el pecado lo ve con aborrecimiento. Y a partir de ello, diga al Espíritu Santo: enséñame y muéstrame, abre mis ojos para que yo pueda ver el pecado como tú lo ves, porque quiero aún, Señor, que todo esto en mi vida sea restaurado. Y pídale al Señor, dígale: Señor, quiero que la imagen de Cristo sea restaurado. Espíritu Santo, dígale: gracias por formar en mí y que se vea a través de mí, como dijo Pablo, ya no yo, sino Cristo en mí. La imagen de Cristo. Padre, muchas gracias. Mira, aquí estamos, Señor, recibiendo tus palabras. Todo esto es maravilloso, Señor, cuando voy a las Escrituras y me encuentro contigo, obrando como lo hiciste en aquellos tiempos, Señor. Y tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, Señor. Solo te digo gracias por ser ese Dios de restauración. Siempre ha estado, Señor, en tu altar, siempre ha estado en tu agenda el restaurarnos, el liberarnos, el sanarnos, Señor. El cada día, Señor, hacernos reverdecer, Señor, frente a lo que se está secando, a lo que está muerto, a lo que está dañado, afectado, Señor, en nosotros. Y gracias, Señor, por llevarnos a cumplir el propósito y a vivir la imagen que tú quieres, Señor, mostrar a través de nosotros. Aquí estamos, Señor, aquí está nuestra vida, aquí está tu siervo primeramente, Señor.
Y siempre te digo, Señor, que cada vez que me paro aquí, acá no quiero hablar mis palabras, sino gracias por inspirarnos y por hablarnos, por ministrarnos. Ayúdanos a entender tus palabras. Todo esto aún de manera milimétrica la ponemos delante de ti porque no queremos creer que lo sabemos o que no sabemos defender o no sabemos guardar o sabemos caminar en la vida. No, necesitamos de ti, Señor. Esa es la verdad. Por eso, gracias. En lo que esté afectado en nosotros, lo que esté afectado en mis hermanos, yo te pido, trae restauración, Señor. Tal vez algunos estén viviendo los 7 años, tal vez unos estén terminando los 7 años, Señor, como aquella mujer, y sea el tiempo, Señor, de entrar ya en un proceso, Señor, directo de más restauración, de transformación, de cuidado, de liberación. Pues, Padre, gracias. Sé que son los tiempos que tú marcas para cada uno de nosotros y esperas de nosotros obediencia, como con aquella mujer que le dijo, ve, 7 años, van a ser 7 años, pero a los 7 años vas a venir y vas a tener lo que tú debes tener, Señor. Así que gracias por así hacerlo, por hacernos entender, porque bien dice tu palabra que, Señor, que es buena la piedad acompañada de contentamiento, Señor, y no estarnos amargando a veces por lo que no tenemos o qué sé yo, porque pueden venir los tiempos donde sí lo tengamos, Señor, y vienen los tiempos de restauración, pero por ahora, Señor, seguimos confiados y esperanzados en lo que tú estás haciendo en este tiempo. Y te vamos a dar gracias, como dice tu palabra, en todo, porque esta es la voluntad de lo que estamos viviendo, esta es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que si nos esmeramos es porque cada día esa imagen tuya, Señor, se vea en nosotros. Espíritu Santo, gracias por formarnos a la imagen de Jesús. Gracias, Señor, por restaurar la salud física de mis hermanos, la salud emocional, la salud mental, Señor. Gracias por restaurar su vida financiera, su vida económica. Gracias por restaurar su vida familiar, Señor Dios mío bendito. Yo oro porque los lazos familiares sean restaurados entre los esposos, entre los padres y los hijos y los padres, entre hermanos, entre familia, aún los lazos, Señor, de hermandad, de fraternidad como hermanos en Cristo, en la iglesia. Señor, que no hayan divisiones, que no hayan cosas, Señor, que estén afectando, Señor, sino que haya restauración total en nosotros en todas las áreas, Señor. Es lo que queremos vivir, Señor, en un avivamiento, en una directriz continua tuya, Espíritu Santo de Dios, donde la bendición tuya se manifieste, Señor. Así que muchas gracias, oh Dios. Así quiero aprovechar la oportunidad para orar por nuestra Colombia, que necesita ser restaurada, sanada. Mira, Señor, todos estos familiares de todos estos militares que murieron de manera vil en ese helicóptero. Señor, estas víctimas en el atentado en Cali, todos, Señor, miembros de la sociedad civil, Señor Dios mío bendito, que hoy lloran a un ser querido, Señor, tantas pérdidas por lo material. Padre de la gloria, perdona el pecado, perdona la maldad de tu pueblo de Colombia. Mira, Señor, aún todos estos soldados que están secuestrados allí en aquel lugar, Señor, del Caquetá, creo que es, Señor Dios mío, y que, Padre, pareciera que se invierten las cosas. Ahora no importa tener un arma, no importa tener un uniforme y ser autoridad. No, Señor, hay una anarquía que se levanta y todo esto daña nuestra nación y necesitamos que todo esto sea restaurado, Señor. Queremos que vengan los tiempos, Señor, donde veamos, Señor, que la autoridad que tú has puesto, Señor, haga las cosas bien, Señor Dios mío, y que el pueblo, Colombia, toda la nación sea bendecida. Oramos aún por lo que está pasando en Venezuela, Señor, porque nos repercute, Señor, de manera directa lo que estamos viviendo aquí también. Pero Padre, gracias por tener el control de todo y gracias por traer restauración a todos, Señor Dios mío bendito. Tú lo sabes hacer y levantamos nuestra voz a ti de todo nuestro corazón, pidiéndote por todo esto, Señor mío y Rey mío. Gracias por este tiempo de elecciones que se está avecinando en nuestra nación, donde las candidaturas, Señor, se levantan y empiezan a haber divisiones y a lanzarse cosas y a destaparse cosas y a generar más polarización, Señor, en nuestro país. Padre, que tengamos el cuidado, tengamos la inteligencia
espiritual y emocional para saber cómo manejar todo esto y que no seamos afectados, Dios mío y Rey mío. Así que gracias por escuchar nuestra oración y traer también restauración a nuestra nación, a nuestras familias, a nuestra iglesia, a nuestra vida en todo, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.